Durante décadas, el nombre de Jorge Porcel fue sinónimo de carcajadas, taquilla llena y presencia constante en la televisión y el cine argentinos. Su figura imponente, su gestualidad exagerada y su talento natural para la comedia lo convirtieron en uno de los íconos más reconocibles del espectáculo popular del siglo XX. Para el gran público, Porcel era el hombre que siempre hacía reír, el cómico que parecía inagotable, el artista que jamás mostraba fisuras. Sin embargo, detrás de esa risa omnipresente, se fue gestando silenciosamente una historia mucho más compleja, marcada por inseguridades profundas, carencias afectivas y una necesidad constante de aprobación. Nacido en un contexto social donde el humor era una válvula de escape frente a las dificultades económicas y políticas, Jorge Porcel encontró desde muy joven un refugio en la risa ajena. No se trataba solo de hacer chistes, se trataba de ser aceptado, de sentirse visto. En los escenarios teatrales y, más tarde, frente a las cámaras, descubrió que su cuerpo, su voz y su carisma podían convertirse en herramientas poderosas. El público lo adoraba porque representaba al argentino común, exagerado, pícaro, torpe y entrañable. Esa identificación fue clave para su ascenso. Productores, directores y canales de televisión entendieron rápidamente que Porcel vendía, y donde hay ventas, hay repetición. Así, comenzó una maquinaria que lo colocó sin descanso en películas, programas humorísticos y espectáculos en vivo. Pero ese ritmo frenético tenía un costo. Mientras su rostro se hacía cada vez más famoso, su identidad personal quedaba relegada a un segundo plano. Jorge Porcel dejó de ser Jorge para convertirse, casi exclusivamente, en Porcel. Desde una mirada periodística y psicológica, es imposible no advertir un patrón que se repite en muchas figuras del humor. Cuanto más hacen reír, más esconden. En el caso de Porcel, la risa funcionó como una armadura emocional. No había espacio para la fragilidad, ni para el silencio, ni para la introspección. El personaje debía estar siempre disponible, siempre gracioso, siempre exagerado. Las entrevistas de la época lo muestran sonriente, bromista, incluso cuando las preguntas rozaban lo personal. Nunca profundizaba, nunca se permitía detenerse. Y eso, lejos de ser casual, respondía a un miedo profundo. El miedo a no ser querido si dejaba de divertir. El éxito temprano consolidó esta dinámica. Cada aplauso reforzaba la idea de que su valor dependía de la risa que provocaba en los demás. Y así, poco a poco, Jorge Porcel comenzó a confundirse con el personaje que el público esperaba ver. Uno de los momentos clave de su carrera fue su asociación con otros grandes nombres de la comedia argentina. Las duplas humorísticas multiplicaron su popularidad y lo instalaron definitivamente en el centro del espectáculo. Los ratings eran altísimos, las películas se estrenaban una tras otra, y su presencia en la televisión era prácticamente constante. Desde afuera, todo parecía perfecto: dinero, reconocimiento, fama continental. Pero desde adentro, la presión era enorme. No podía fallar, no podía cambiar, no podía evolucionar hacia otros registros sin arriesgar el cariño del público. El sistema del espectáculo lo había encasillado, y él, en silencio, aceptó ese encierro. Aquí aparece uno de los primeros indicios del gran dolor que confesaría años más tarde. La sensación de no haber sido amado por quien realmente era, sino solo por lo que representaba. Otro elemento central en esta etapa inicial es la relación de Porcel con su propio cuerpo. Su físico fue parte esencial de su personaje humorístico, pero también se convirtió en un motivo de burla constante, muchas veces promovida por los mismos guiones que protagonizaba. En lugar de cuestionar esa dinámica, Jorge la incorporó. Se rió de sí mismo antes de que otros lo hicieran. Sin embargo, esa autoexposición permanente fue erosionando su autoestima. El cuerpo, que debía ser solo un instrumento artístico, pasó a ser un recordatorio diario de su vulnerabilidad. La prensa de la época rara vez abordó este tema con sensibilidad.
El enfoque era superficial, celebratorio, incluso cruel. Y Porcel, fiel a su rol, seguía riendo. Desde una perspectiva periodística, el ascenso de Jorge Porcel es también el retrato de una industria que consume a sus figuras sin preguntarse por las consecuencias humanas. El éxito no venía acompañado de contención emocional ni de espacios para el cuidado personal. Todo lo contrario, cuanto más famoso era, más se le exigía. Porque el dolor que Jorge Porcel confesaría antes de morir no nació de la nada. Se fue gestando lentamente, aplauso tras aplauso, risa tras risa, contrato tras contrato. Detrás del mito ya comenzaba a formarse una grieta que, con los años, se haría imposible de ocultar. De la vida pública de Jorge Porcel estuvo marcado por el ascenso, representa el momento en el que el éxito alcanza su punto máximo. Y comienza, lentamente, a volverse peligroso. Porque no todo triunfo es sinónimo de plenitud, y no toda ovación garantiza felicidad. En el caso de Porcel, cuanto más alto llegó, más frágil se volvió el equilibrio que sostenía su mundo interior. A finales de los años 70 y durante buena parte de los 80, Jorge Porcel era omnipresente. Cine, televisión, teatro de revista, giras interminables, contratos encadenados sin descanso. No había temporada sin su nombre, no había cartel sin su rostro. Para la industria del espectáculo, Porcel era una apuesta segura. Para el público, una garantía de risa. Para él mismo, sin embargo, comenzaba a ser una trampa. El gran problema del éxito sostenido es que no permite detenerse. Jorge Porcel ya no trabajaba para crecer, sino para no decepcionar. Cada proyecto nuevo debía ser más gracioso que el anterior, más exagerado, más rentable. El sistema no premiaba la introspección ni el cambio, sino la repetición del personaje que funcionaba. Desde una mirada periodística, este es un punto clave. Porcel dejó de tener margen para decir no. Decir que no implicaba desaparecer. Y desaparecer era sinónimo de fracaso. Así, aceptaba todo. Programas, películas, funciones nocturnas, giras agotadoras. El cansancio se acumulaba, pero no había espacio para expresarlo. Las entrevistas de la época lo muestran cansado, aunque siempre sonriente. La risa seguía siendo su escudo. Pero detrás de cámara, según relataron colegas y personas cercanas, el desgaste emocional era evidente. En muchos artistas que viven bajo presión constante, aparece un patrón repetido: el exceso como forma de anestesia. En el caso de Jorge Porcel, el exceso se manifestó en varios niveles. Exceso de trabajo, exceso de comida, exceso de noches sin descanso, exceso de compromisos sociales. Todo parecía permitido, incluso necesario, para sostener el ritmo que se esperaba de él. La industria no solo toleraba estos excesos, los normalizaba. Así es el ambiente, se decía. Nadie se detenía a preguntar qué había detrás de esa conducta. Nadie pensaba en el impacto a largo plazo. Y Porcel, lejos de recibir ayuda, encontraba en esos excesos una forma momentánea de escapar del vacío que comenzaba a sentir. Aquí aparece una de las primeras grietas profundas: la desconexión entre el éxito externo y el bienestar interno. Mientras su carrera brillaba, su mundo emocional se volvía cada vez más inestable. Paradójicamente, cuanto más rodeado estaba de gente, más solo se sentía. Productores, compañeros de elenco, periodistas, admiradores, todos querían algo de él. Una broma, una foto, una presencia. Pero muy pocos querían conocer al hombre detrás del personaje. Jorge Porcel empezó a experimentar una sensación que muchos famosos describen, pero pocos se animan a confesar: la de no saber quién está por interés y quién por afecto genuino. Esta duda permanente fue erosionando su confianza en los demás y en sí mismo. Desde el punto de vista humano, esta soledad resulta especialmente dolorosa en alguien cuya misión pública era hacer reír. Mientras el país entero lo veía como un símbolo de alegría, él comenzaba a vivir momentos de profunda tristeza en la intimidad.
El cuerpo, que durante años había sido utilizado como recurso humorístico, empezó a manifestar las consecuencias de una vida sin pausas. Problemas de salud, agotamiento crónico, señales de alarma que muchas veces fueron ignoradas o minimizadas. En lugar de detenerse, Porcel redoblaba la apuesta. Seguía trabajando, seguía exponiéndose, seguía sonriendo, porque detenerse significaba enfrentar preguntas para las que aún no tenía respuestas. La prensa, una vez más, acompañaba desde la superficie. Se hablaba del Porcel incansable, del Porcel siempre vigente, sin detenerse a analizar el costo humano de esa vigencia. En el fondo de todo este proceso se escondía un miedo central, el miedo a dejar de ser querido. Jorge Porcel había construido su identidad alrededor de la aprobación del público. Sin ella, sentía que no quedaba nada. Este miedo lo llevó a aceptar situaciones humillantes, a tolerar burlas, a exponerse más allá de lo saludable, porque para él, el aplauso era una forma de amor, y perderlo era impensable. El éxito ya no era una bendición absoluta. Se había convertido en una carga pesada, silenciosa, constante. Y aunque desde afuera nadie lo notaba, Jorge Porcel empezaba a pagar un precio muy alto por haber sido, durante tanto tiempo, el hombre que hacía reír a todos, menos a sí mismo. Toda carrera construida sobre la exposición permanente enfrenta tarde o temprano un punto de inflexión. En la vida de Jorge Porcel, ese punto llegó sin estridencias, sin escándalos públicos, sin titulares dramáticos. Llegó de la peor manera posible, en silencio. La caída de Porcel no fue abrupta, fue progresiva, y justamente por eso, más dolorosa. Durante los años 90, el paisaje mediático comenzó a cambiar. Nuevas figuras, otros estilos de humor, formatos televisivos diferentes. El sistema que durante décadas lo había colocado en el centro empezó, lentamente, a correrlo hacia los márgenes. Y Jorge Porcel, que había vivido siempre para el escenario, comenzó a sentir por primera vez algo desconocido: la irrelevancia. La televisión que lo había consagrado dejó de llamarlo con la misma insistencia. Los proyectos se espaciaron. Los contratos dejaron de llegar en cadena. Para alguien que había medido su valor en función de la demanda constante, este cambio fue devastador. Desde una mirada periodística, este momento revela con crudeza cómo funciona la industria del espectáculo. El ídolo es imprescindible solo mientras rinde. Cuando deja de hacerlo, el sistema continúa sin mirar atrás. Porcel, acostumbrado a ser requerido a toda hora, se encontró de pronto con largos periodos de inactividad. Ese silencio no fue descanso, fue angustia. Fue tiempo de sobra para pensar, para mirar hacia atrás, para preguntarse quién era sin cámaras, sin público, sin aplausos. En este contexto de declive profesional, Jorge Porcel tomó una decisión significativa: alejarse de Argentina y establecerse en Estados Unidos. No fue solo un cambio de país, fue un intento desesperado de huida, de la prensa, del juicio público, del recuerdo constante de lo que había sido. Miami se convirtió en su refugio y al mismo tiempo en el escenario de una soledad más profunda. Lejos del público que lo había idolatrado, lejos de los escenarios que le daban sentido, Porcel comenzó a enfrentarse con una realidad que había evitado durante años. El humorista famoso ya no estaba. Quedaba el hombre. Y ese hombre cargaba con demasiadas preguntas sin responder. Anteriores, el cuerpo había sido un instrumento de trabajo y luego una señal de alerta. En esta etapa se convirtió en un límite infranqueable. Los problemas de salud se agravaron. Las consecuencias de años de exceso, descuido y sobreexigencia comenzaron a manifestarse con crudeza. Desde el periodismo humano, este punto es clave. La enfermedad no aparece de golpe, se construye. Y en el caso de Porcel, fue el resultado de una vida vivida sin pausas, sin cuidado, sin permiso para detenerse. Cada internación, cada diagnóstico, cada tratamiento fue también una confirmación dolorosa. Ya no podía volver a ser el de antes.
y aceptar eso resultó casi imposible. Curiosamente, Jorge Porcel nunca pareció afectado por la crítica negativa. Estaba acostumbrado a ella. Lo que no pudo soportar fue el olvido, no ser nombrado, no ser invitado, no ser recordado. En entrevistas de sus últimos años, su tono ya no era el del comediante exagerado. Era el de un hombre cansado, a veces resignado, a veces amargado. Aparecía una nostalgia constante por el pasado, por el reconocimiento perdido, por una época que ya no volvería. El aplauso, que había sido su combustible vital, se había extinguido. Y sin él, Jorge Porcel empezó a sentir que había perdido su lugar en el mundo. El mayor daño de esta etapa no fue económico ni profesional. Fue identitario. Durante décadas, Porcel había sido su personaje. Sin ese personaje, no sabía quién era. No había construido una vida interior sólida fuera del escenario. No había cultivado un yo independiente del éxito. Este vacío explica muchas de las decisiones de sus últimos años, muchas de sus declaraciones, muchos de sus silencios. Explica sobre todo el dolor que más tarde confesaría con una frase devastadora: lo perdí todo. Porque perder el trabajo es duro. Perder la fama duele. Pero perder el sentido de uno mismo es una herida mucho más profunda. El hombre que alguna vez hizo reír a millones comenzaba a despedirse, lentamente, de ese mundo que ya no lo necesitaba. La caída no fue pública, fue íntima. No fue ruidosa, fue solitaria. Aquí se prepara el terreno para lo que vendrá después. La reflexión final, la confesión sin maquillaje, el reconocimiento del dolor más grande antes de la muerte. Porque cuando todo se apaga, la fama, el aplauso, el personaje, solo queda la verdad. Y Jorge Porcel estaba cada vez más cerca de enfrentarla. En la etapa final de su vida, Jorge Porcel dejó de luchar contra el tiempo y comenzó, casi sin quererlo, a enfrentarse a sí mismo. Ya no había escenarios que lo reclamaran ni cámaras que lo esperaran. Tampoco había urgencias profesionales que le permitieran escapar. Lo único que quedaba era el cuerpo, enfermo y frágil, y una mente obligada a recorrer caminos que durante décadas había evitado. La enfermedad no fue solo un diagnóstico médico. Fue un punto de quiebre existencial. Un límite definitivo que marcó el final de la negación y el comienzo de una introspección tardía, pero inevitable. Durante años, el cuerpo de Porcel había sido explotado como recurso humorístico y sometido a un ritmo de vida extremo. En esta última etapa, ese mismo cuerpo se convirtió en un archivo viviente de excesos, descuidos y sacrificios. Los problemas de salud se acumularon, las internaciones se hicieron frecuentes y la autonomía comenzó a reducirse. Desde una mirada periodística, resulta imposible no leer esta etapa como la consecuencia lógica de un sistema que nunca se detuvo a cuidar a sus figuras. Nadie le enseñó a Porcel a escucharse, a frenarse, a priorizarse. Cuando el cuerpo dijo basta, ya era demasiado tarde para negociar. Cada limitación física fue también una herida simbólica. El hombre que había llenado escenarios ahora dependía de otros para tareas básicas. Esa pérdida de control fue profundamente humillante para alguien cuya identidad se había construido alrededor del dominio del público. Si la soledad de los años anteriores había sido emocional, en esta etapa se volvió concreta y palpable. Lejos de su país, con un círculo social cada vez más reducido, Jorge Porcel pasó largos periodos prácticamente aislado. Las llamadas se hicieron escasas, las visitas excepcionales, el olvido definitivo. Aquí se revela una de las verdades más incómodas del mundo del espectáculo. Cuando el brillo se apaga, muchos desaparecen. No por maldad, sino por inercia. La industria sigue adelante, el pasado queda atrás. Porcel, que había vivido rodeado de gente, comenzó a experimentar una soledad que nunca había conocido. Y con ella llegaron las preguntas que había postergado durante toda su vida. En entrevistas de sus últimos años,
Su discurso cambió notablemente. Ya no hablaba desde el personaje exagerado. Hablaba desde el cansancio, desde la decepción, desde una lucidez dolorosa. Aparecieron los reproches, no tanto hacia los demás, sino hacia sí mismo. La sensación de haber dado todo al público y haberse quedado vacío. La percepción de haber sido querido por lo que hacía, pero no por quién era. La duda constante sobre si había tomado las decisiones correctas. Estas reflexiones no tenían un tono grandilocuente, eran simples, directas, casi crudas, y justamente por eso resultaban tan impactantes. La cercanía de la muerte suele imponer un balance que nadie puede evitar. En el caso de Jorge Porcel, ese balance fue particularmente duro. El éxito ya no servía como consuelo. La fama pasada no calmaba el presente. Los aplausos antiguos no llenaban las noches silenciosas. Desde una perspectiva humana, este es el momento más frágil de su historia. Un hombre que había sido símbolo de alegría se permitía, por primera vez, mostrarse triste sin disfraz. No había ya necesidad de agradar. No había público que conquistar. Solo quedaba la verdad. Aquí se gesta la confesión que dará sentido a toda su historia. La frase que resume su dolor no surge de un día para otro. Es el resultado de años de desgaste, de pérdidas acumuladas, de silencios prolongados. Cuando Jorge Porcel dijo que lo había perdido todo, no hablaba solo de fama o dinero. Hablaba de algo mucho más profundo, la pérdida de sí mismo en el camino hacia el éxito. Este momento, íntimo y devastador, prepara el terre. En los últimos meses de su vida, Jorge Porcel ya no tenía fuerzas para sostener personajes. Tampoco tenía motivos para fingir. El tiempo del maquillaje había terminado. Lo que quedaba era un hombre cansado, lúcido, atravesado por una verdad que había tardado décadas en emerger. Y fue entonces, cuando la muerte dejó de ser una idea lejana, que Jorge Porcel pronunció, de manera directa, sin dramatismo, la frase que resumía toda su historia. Lo perdí todo. No fue una frase lanzada para generar impacto mediático. Fue una constatación íntima, una conclusión amarga a la que llegó después de haberlo tenido. Aparentemente, todo. Para el público que aún lo recordaba como el comediante exagerado, esa confesión resultó desconcertante. ¿Cómo podía decir que lo había perdido todo alguien que había sido famoso, rico, querido, omnipresente? La respuesta estaba en lo que nunca se vio del todo. La vida interior de un hombre que se entregó por completo a su personaje y se quedó sin espacio para sí mismo. Cuando Porcel hablaba de pérdida, no se refería solo al trabajo o a la fama. Hablaba de vínculos rotos, de oportunidades emocionales desperdiciadas, de una identidad diluida en la necesidad constante de agradar. Hablaba de no haberse permitido ser débil cuando aún había tiempo. Desde una mirada periodística profunda, esta confesión funciona como una denuncia silenciosa al sistema del espectáculo. Un sistema que celebra mientras consume y abandona cuando ya no obtiene beneficios. La muerte de Jorge Porcel no fue un acontecimiento multitudinario, ni un gran espectáculo mediático. Fue coherente con sus últimos años. Discreta, silenciosa, lejos del ruido que alguna vez lo rodeó. Y quizás en esa discreción final haya habido por primera vez una forma de descanso. Con su partida, muchos medios repasaron su carrera, sus películas, sus programas, sus dúos legendarios. Se habló del humor, de la risa, de la nostalgia, pero se habló poco del hombre, poco del dolor, poco de la confesión. Y sin embargo, es ahí donde reside su legado más potente. Jorge Porcel dejó algo más que escenas memorables y frases célebres. Dejó una advertencia, una historia que interpela no solo a artistas, sino a cualquiera que confunda el reconocimiento externo con la realización personal. Su vida demuestra que el aplauso no sustituye al afecto, que la fama no garantiza compañía, y que el éxito, cuando no está acompañado de equilibrio emocional, puede convertirse en una forma sofisticada de soledad. Para las nuevas generaciones, su historia debería leerse no solo como la de un gran comediante,
sino como la de un hombre que pagó un precio altísimo por no haberse permitido ser otra cosa que aquello que los demás esperaban. Quizás la mayor tragedia de Jorge Porcel no fue su caída ni su enfermedad, sino haber comprendido demasiado tarde que había vivido más para los demás que para sí mismo, que había llenado teatros, pero no su propio vacío, que había hecho reír a millones, pero había postergado su propia felicidad. Su frase final, "Lo perdí todo", no es un lamento vacío, es una síntesis brutalmente honesta, y también, paradójicamente, su acto de mayor valentía, porque al decirla, dejó de ser el personaje, y por primera vez fue simplemente Jorge. Como periodistas, narrar esta historia implica una responsabilidad. No romantizar el sufrimiento, pero tampoco ignorarlo. Jorge Porcel merece ser recordado por su talento, sí, pero también por la lección humana que dejó. Una lección que nos recuerda que ningún éxito justifica perderse a uno mismo en el camino. Y que, a veces, la risa más fuerte esconde el silencio más doloroso. La historia de Jorge Porcel no es solo la de un comediante legendario, sino la de un hombre atrapado entre el amor del público y el abandono de sí mismo. Su vida demuestra que el éxito, cuando no se equilibra con cuidado personal y vínculos auténticos, puede convertirse en una forma de pérdida silenciosa. La confesión final, "Lo perdí todo", no fue una derrota, sino un acto de verdad. El reconocimiento tardío de que la fama no sustituye al afecto, ni la risa al sentido. Para el periodismo cultural, su legado exige una mirada más humana sobre quienes habitan el espectáculo. Recordar a Porcel es celebrar su talento, sí, pero también aprender de su fragilidad. Porque detrás de cada carcajada puede haber un pedido de auxilio. Y porque ninguna ovación vale más que conservar la propia identidad. Al cerrar este relato, queda una pregunta incómoda y necesaria. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por el aplauso? La respuesta, quizás, sea la verdadera herencia que Jorge Porcel dejó al mundo.